Sí, es importante, no porque sea el último de esta fase, sino porque cierras un ciclo y llegas a las conclusiones que ya estaban un poco, yo creo que ya las teníamos un poco intuidas, pero esto te refuerza, ¿no? Lo que ya vas intuyendo después de un proceso de un primer ciclo y un segundo ciclo, en el cual entre ellos ha habido mucha reflexión y también tiempo como para poder llegar a estas conclusiones. Yo creo que a nosotras, ¿no? Haciendo un poco un histórico del proceso que hemos hecho, esta es la segunda fase de la herramienta Mapeos, ¿no? Y yo creo que aparte de perfeccionar, de tener quizá más intuición ciudadana, que no es algo que realmente haya ninguna asignatura dentro de la escuela o facultad que te la permita, pero sí que es una herramienta muy sana y muy saludable para nuestra formación como arquitectas. Yo creo que es tener esa intuición, y aquí es donde al final cobra valor la herramienta, ¿no? Y creo que a lo largo de esta experiencia lo que podemos concluir, y que muchas veces Isa y yo hemos comentado, digamos que desde la escuela se nos educa muchísimo a las clásicas, por llamar de algún modo, las clásicas herramientas dentro del urbanismo necesarias para la zonificación y ordenación de la ciudad. La herramienta urbanística es en sí una herramienta que determina un modelo de vida dentro de la ciudad, pero que muchas veces, si no existe este urbanismo de pequeños gestos o de acercamiento ciudadano, puede errar. Por lo tanto, digamos que todo este tipo de procesos o urbanismos más alternativos complementan a lo que es una estructura ya existente. No es que haya que hacer una cosa u otra, es que es necesaria tanto cumplir con la legislación, la normativa y una herramienta ya instituida, como implementar nuevos modelos y nuevas herramientas que ayuden a perfeccionarla, a entenderla y a implantarla mucho mejor desde una aproximación ciudadana al territorio, que al final es el fin, ¿no? La convivencia, la vida, etcétera. Y a veces desde un despacho, desde un ayuntamiento, etcétera, hay una herramienta que al final se proyecta, ¿no? En un software, etcétera, es difícil que esas sensibilidades se puedan recoger. Entonces, no sé, yo creo que es un aprendizaje para nosotras en todo ese sentido. Totalmente. Y luego yo, por ejemplo, a nivel ciudadano, en cuanto a lo que es la participación y en relación a lo que hemos recogido de estos procesos, es que es fundamental que el ciudadano, voy a repetir, participe, pero no en el sentido de resolver a los que hemos votado, que lo tienen que hacer ellos, resolverles la papeleta, no señores, es darles a entender cuáles son los problemas que hemos ido, que llevamos a rastras de las gestiones que se hacen en los ayuntamientos, porque somos nosotros los que lo sufrimos todos los días. Entonces tenemos que ver cómo lo que se implanta en nuestro barrio, en nuestra ciudad, qué funciona y qué no funciona, cómo para poder llegar a unos sistemas pues de circulación o de plaza o de peatonalización en las que nos sentimos bien y seguros y que nuestra ciudad va creciendo de una manera que como somos nosotros, como nosotros la necesitamos. Y eso solo somos nosotros los que tenemos la experiencia. Eso desde ahí arriba no lo saben. Por eso yo creo que la participación es fundamental, no tanto como para hacer el trabajo de los otros, sino como qué ciudad quiero tener. Es fundamental nuestra opinión. En realidad, la herramienta en sí o el mapeo es un derecho ciudadano. Es algo, los derechos ciudadanos, fíjate que es algo que se viene trabajando desde los años 70 y se ha hablado muchísimo de ellos y se ha transformado, de hecho hay muchos colectivos que nosotros conocemos, etcétera, que trabajan sobre el derecho urbano. ¿Cuál sería el derecho urbano hoy día, ¿no? En un tiempo más contemporáneo? Entonces, dentro de toda esta dinámica, yo creo que parar un momento, porque llevamos tiempo, ¿no? No es algo nuevo también el mapeo, la participación. Llevamos tiempo con estos procesos, etcétera, y creo que sí que es un momento de hacer parón, de ver si estamos profesionalizando, cómo lo estamos haciendo, de hacer un parón a las necesidades de verdad, ¿vale? De atender realmente, creo que se ha dicho bastante en esta mesa, ¿no? De atender realmente las necesidades ciudadanas y ver cómo. Entonces, dentro de este contexto,
el tema que señalaba Isa, ¿no?, de la participación, creo que desde las instituciones, los ayuntamientos, etcétera, se debería cuestionar. ¿Por qué no realmente a lo mejor se fomenta tanto la participación y no existe hoy día tanta participación ciudadana? Es algo que nosotros nos planteamos en cada mapeo. Se registran en cada mapeo al final cuánta gente viene a participar. Y no es importante, o sea, cualquier profesional, sociólogo que hable realmente de procesos participativos siempre tiene en cuenta que el número de personas que vengan a participar no es lo importante en el proceso. Pero realmente sí, ajenos o desde una distancia, ¿no?, a todo eso, realmente si computas la población, ¿no?, que hay en Sagunto y los que realmente vienen a aportar datos, los que se descargan una aplicación, los que hacen instancias en el ayuntamiento y tal, no son la mayoría. Entonces, a partir de ahí sí que hemos recogido, yo creo que ha venido mucha gente que forma parte dentro de pequeñas asociaciones y hay cierto asociacionismo dentro de muchos barrios, etcétera. Si hubiera una organización mejor, si hubiera quizá una, tampoco quiero decir estructura porque no es nada jerárquico, sino si hubiera una motivación y una mínima organización a nivel de barrio, como se ha comentado y ha dicho también algún vecino, de comité ciudadano, ¿no?, de trabajo colectivo. Creo que eso falta, ese modelo de vida y filosofía, falta por construir. Ahora bien, también muchos, ¿no?, nosotros también nos cuestionamos, hay muchos temas que surgen sobre el mapeo en torno a movilidad, en torno a accesibilidad, en torno a limpieza, ¿no? Y también creo que hay que plantearse que los vecinos cuando vienen a decir eso vienen también indignados, ¿no? Vienen realmente a decir, bueno, tengo que ir a decir realmente que mi pueblo, mi ciudad está sucio. Tengo realmente que ir a decir que no puedo salir a la calle en una silla de ruedas, ¿por qué no? Entonces, yo creo que la participación también está en que tiene que existir un efecto mucho mayor en la producción, devolución y ejecución, mucho más visible por parte de los ayuntamientos y mucho más tangible a nivel de barrio. Si eso se empieza a visibilizar, yo creo que ese confort, esa atmósfera más saludable haría que la gente se sumara más, ¿no?, a hacer este tipo de regalos, a venir, o sea, notaría que ya se está haciendo un esfuerzo y yo creo que cuando un representante, en este caso el ayuntamiento, ves que está haciendo el esfuerzo, pues el resto van detrás. Entonces yo creo que sí que es importante, ahora mismo en el Ayuntamiento de Sagunto se está haciendo ese esfuerzo, pero habría que hacerlo más visible, más tangible. Yo creo que los mapeos están ayudando en todo este recorrido a que todo eso se muestre. Sí que es cierto, como conclusión también dentro de la participación, nosotros hemos notado muchísimo cambio de lo que fueron la primera fase de los mapeos a esta segunda, donde ha sido mucho más abierta, era fácil. De hecho, no nos hemos preocupado tanto en quién va a venir. La gente ha venido, ya se conocía la herramienta, o sea que la educación en todo este proceso y la visibilización es súper importante, ¿no? Es para motivar, pero ahora todo lo que se recoge en los mapeos se debe trabajar, debe haber estrategias, herramientas, proyectos, etcétera, que hagan esta devolución a la ciudadanía. Eso es clave para que los futuros mapeos, además, pues venga más gente. Entonces, claro. Yo creo que ya lo has dicho todo. Animarlos a que se impliquen en la creación de su ciudad. Es una pequeña implicación, cada uno sabe lo que puede implicarse y lo que no. Y cuesta, y muchas veces te implicas y las cosas luego no salen o no se hacen, pero hay muchas cosas que sí que se hacen. Y yo creo que los grandes cambios que se sufre una ciudad o socialmente, las grandes transformaciones, han sido a base de juntarnos y decir esto lo queremos así porque es nuestro derecho. Entonces tenemos que seguir igual y esto ha sido una herramienta, pero hay muchísimas más. Es fundamental.